Muy buenos días. El tema para el día de hoy se titula ¿Cómo vivir cada día en comunión con Dios? En cierta oportunidad, una persona, mientras que estábamos orando en el altar y estaba derramando lágrimas, me dijo: Pastor, ¿cómo quisiera sentir al Señor en mi trabajo como lo siento ahora aquí? Y me preguntó: ¿cómo puedo sentir al Señor siempre en mi corazón? Sin duda, era una persona nueva, no tenía mucho tiempo en la iglesia, pero el anhelo de su corazón era sentir la presencia de Dios en todo momento en su vida. Y creo que esta es la pregunta de muchas personas hoy en día. Hay un deseo sincero de seguir al Señor. Pero al mismo tiempo, una vez que salimos del templo, nos enfrentamos a una realidad diferente que nos aleja de Dios cada vez más. Para algunos es muy difícil y para otros piensan y dicen que vienen a la iglesia cada domingo a recargar las baterías para continuar por una semana más, pero luego tienen que ir otra vez porque la carga se está acabando. Me pregunto, ¿será esta la vida cristiana que Dios tiene para nosotros? Yo creo que no. El Señor tiene una vida abundante para nosotros, como dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Otra versión dice: yo he venido para que tengan vida plena y abundante. Pero ¿qué debemos hacer si queremos gozar de esta vida abundante y de esta comunión diaria con el Señor? Esta mañana voy a compartir con ustedes dos cosas. En primer lugar, debemos confesar los pecados a Dios. Salmo 32, el título de este precioso salmo dice: La dicha del perdón. Este es un salmo de David. Algunos comentaristas sugieren que David escribió este salmo después que su pecado fue perdonado. ¿Recuerdan ustedes el pecado de David que tuvo con Betsabé? Y luego de su pecado, de su adulterio, envió a Urías al frente de la batalla, su esposo de Betsabé, en donde perdió la vida. Después de haber recibido el perdón de Dios por medio del profeta Natal, como lo dice 2 Samuel capítulo 12, él escribió este salmo y el título es La dicha del perdón. Pero déjame decirle que cuando David cometió este pecado, él ya era un hombre de Dios. Ya había compuesto muchos salmos y canciones para Dios. Había matado ya al gigante Goliat. Incluso Dios lo había honrado y ungido como el rey de Israel y ahora estaba ejerciendo su reinado. David tenía en ese tiempo un poderoso ejército. Pocos pueblos podían hacerle frente. Israel era una nación rica y había prosperado mucho. Había alimentos en abundancia. La ciudad de Jerusalén y otras ciudades de su reinado eran muy bellas. Podríamos decir que tanto David como el pueblo de Dios vivían en una gran bonanza. Pero David cayó en pecado. Ya conocemos la historia. Y después de haber sido perdonado de este horrible pecado, escribe este precioso Salmo 32, titulado La dicha del perdón. Examinemos un poco este salmo. Versículo 1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. La palabra hebrea bienaventurado se traduce como felices o dichosos, o como lo dice la palabra de Dios para todos: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. El versículo 2 dice: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. El verso 2 enfatiza esta misma verdad, que es afortunado el hombre a quien no le echa la culpa, no lo culpa de iniquidad. Esta palabra iniquidad significa una rebelión o desobediencia deliberada y voluntaria a los mandamientos de Dios. Dice este versículo 2, feliz es el hombre que puede tener la frente en alto delante de Dios, sabiendo que sus pecados han sido perdonados, que no hay ninguna barrera entre él y Dios. Pero este versículo 2 le agrega un concepto más y dice: feliz el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, feliz el hombre que es íntegro de corazón. Hay una relación muy directa entre el perdón de Dios
y la integridad del corazón del hombre. Como dice la versión Nueva Traducción Viviente, sí, qué alegría para aquellos quienes el Señor les borró la culpa de su pecado, los que llevan una vida totalmente transparente. Qué hermoso. Aquel que Dios le perdonó tiene una vida íntegra, transparente. Pero ¿qué pasa cuando el hombre que ha pecado no lo confiesa ante Dios? Dice el verso 3, y esta es la experiencia de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Las consecuencias del pecado alcanzaron a David. Es verdad que había faltado Betsabé, había fallado con Betsabé. Lo mismo había hecho contra Urías, el esposo de Betsabé. Pero realmente a quien había ofendido más fue a Dios. Dice la traducción del lenguaje actual: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. David se fue consumiendo día a día. Su cuerpo se fue debilitando. Ya no tenía fuerzas y lloraba todos los días producto de su pecado. La versión Palabra de Dios para Todos dice: Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Es decir, mi verdor, mi prosperidad se volvió en tierra seca y sin fruto. Terrible situación por la que pasó David. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que ilustra bien la condición por la cual estaba pasando David, y es la parábola del hijo pródigo, quien empezó un camino de descenso en su vida que lo llevó a una terrible situación. El primer paso fue pedirle la herencia al padre. Esto no se podía hacer en vida del padre. Es como si lo estuviera matando en vida. El segundo paso es que se fue lejos a una provincia apartada. El tercer paso fue que desperdició sus bienes, malgastó todo lo que tenía. El cuarto paso fue que vivió perdidamente. Su hermano mayor después va a decir que había consumido sus bienes con rameras. Quinto paso fue cuando se le acabó todo, tuvo que trabajar. Y lo hizo en el peor trabajo, cuidando cerdos. Qué trabajo más denigrante para un judío, quien ni siquiera comía la carne del cerdo. El sexto paso es que tenía mucha hambre y no podía comer ni siquiera las algarrobas de los cerdos. Este joven podía decir como David dijo: mi verdor se volvió en sequedades de verano. Es decir, mi prosperidad se volvió en tierra seca y sin fruto. Oh, queridos hermanos, David gozaba de todas las bendiciones de Dios. Él era un rey famoso, poderoso y muy bendecido por Dios. El hijo pródigo también lo tenía todo en casa, no le faltaba nada. Volvamos al Salmo 32. Y gracias a Dios que la historia de David no termina allí. David no se quedó en esa condición, sufriendo aún físicamente, sin fuerzas, debilitado y con un corazón triste que lloraba cada día. David recapacitó. Él pensó bien sobre la situación por la cual estaba pasando, sabía que era consecuencia de su pecado y tomó la mejor decisión. Dice el versículo 5, y estamos viendo Salmos 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queridos, en la situación en que se encontraba David, debilitado, triste, se sentía que estaba en una tierra totalmente seca, sin fruto. Él tenía dos opciones. Primero, confesar su pecado a Dios, o seguir encubriéndolo como lo había hecho hasta aquí. Gracias a Dios que escogió la primera opción. Por eso dice el verso 5, mi pecado te declaré. Y lo reafirma diciendo en este mismo verso, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Decidió no seguir encubriendo su pecado.
Una de las formas más comunes que tiene el hombre de encubrir su pecado es no confesarlo. O lo que es peor, negarlo. A veces suelen decir, no he hecho esto, o todo el mundo lo hace, o no le he hecho mal a nadie. No era nada malo. Todas estas son falsas formas de encubrir el pecado. Pero la Biblia, queridos hermanos, es muy clara. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Esto lo dice el Proverbio 28:13, que reza así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La versión traducción del lenguaje actual dice de este mismo verso: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. David dijo que después que declaró y confesó su pecado al Señor, dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué alivio, hermanos. Esta declaración de David es una declaración de libertad. Él dice: mi deuda fue saldada. Se acabó el sufrimiento, Dios me perdonó. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. Dice la palabra que volvió en sí. Estando en medio de los cerdos, recapacitó y dijo: en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de mis jornaleros, uno de tus jornaleros. El padre lo perdonó. El padre lo abrazó, lo besó, mató el becerro más gordo e hizo una gran fiesta. Y él dijo: mi hijo muerto era y ha resucitado. Se había perdido y es hallado. Esta hermosa historia se encuentra en el capítulo 15 del libro de Lucas, del versículo 11 hasta el 32. Oh, hermanos queridos, vino el perdón, vino la restauración, la reconciliación de este muchacho con su padre. Razón tenía David al decir en el Salmo 32:1: feliz aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Y versículo 2: feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La Nueva Traducción Viviente en estos dos versos dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Oh, hermanos queridos, razón tenía Jesús cuando dijo en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ser libre del pecado es una libertad total. Por eso que David aconsejaba en el Salmo 32, versículo 6, que te invoquen todos los fieles en momentos en que pueda ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. He leído la Nueva Versión Internacional. Aquí David aconseja cómo buscar a Dios cuando hemos pecado y cómo evitar el sufrimiento que produce el pecado. Como él dice aquí en este verso, en la Nueva Versión Internacional: las caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no te alcanzarán si confiesas al Señor tu pecado. Queridos hermanos, para vivir en comunión con Dios, primero debemos confesar nuestros pecados a Dios, y Él nos perdonará. Decía David en el Salmo 51:17: tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. La segunda forma de cómo podemos gozar de la comunión con Dios cada día es que el fuego del Espíritu nunca se apague en nuestros corazones. La persona que me dijo en el altar: lo que siento aquí, quisiera sentirlo en mi trabajo. O ¿cómo puedo sentir al Señor siempre en mi corazón? O como otros dicen: cada domingo voy a la iglesia a llenar el tanque, como si fuera de gasolina, para una semana más, y el otro domingo hago lo mismo. Oh, queridos, no.
Ese no es la vida, esa no es la vida que el Señor quiere para nosotros. El Señor siempre quiere tener comunión con nosotros. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Dijo Jesús en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Sí, hermanos, Dios quiere que tengamos una vida plena y abundante. Pero ¿cómo podemos gozar de esta vida plena y abundante? En Levítico, el capítulo 6, versículo 8 al 13, nos muestra qué es lo que Dios quiere que hagamos. El mandato de Dios en este pasaje de tan solo 6 versículos era que el fuego nunca debe de apagarse. El versículo 9 dice, el fuego del altar arderá en él. El versículo 12 dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y el 13 dice, el fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. Lo que el Señor les estaba diciendo es, quiero que mi presencia nunca se aparte de ustedes. Quiero vivir en medio de ustedes. En primer lugar, me gustaría decir que el fuego, hermanos queridos, en la Biblia simboliza la presencia de Dios. ¿Recuerdas cuando llamó a Moisés en medio de una zarza de fuego allí en Éxodo capítulo 3, versículo 2? ¿Recuerdas que en la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, Éxodo 12, 21, 22 dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La nube en el día y la columna de fuego representaban la presencia visible de Dios en medio del pueblo. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, dice Hechos 2:3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Las lenguas como de fuego sobre sus cabezas representaban la presencia de Dios. Queridos, Dios anhelaba morar en medio de su pueblo, como ahora anhela morar en nosotros. Pero para que el fuego de la presencia de Dios estuviera siempre presente, ellos, el pueblo de Dios, debería hacer por lo menos 3 cosas cada día. Los sacerdotes tenían este trabajo. En primer lugar, limpiar las cenizas. Dice Levítico 6, 10, 11, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Y luego sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Antes que el fuego arda, el sacerdote debería apartar las cenizas sobre el altar y ponerlas a un lado y después llevarlas lejos. En un sentido figurado, si queremos que el fuego de la presencia de Dios esté encendido en nuestras vidas, también debemos sacar las cenizas y ponerlas lejos de nuestras vidas. Hermanos, las cenizas están representadas por aquellas cosas que ofenden a Dios y que impiden que el fuego se encienda. Son aquellos hábitos pecaminosos, aquellas relaciones que a Dios no le agradan, aquellas películas que vemos o libros que leemos, aquellas reacciones o palabras que usamos con la cual herimos a otros, aquellas acciones que a veces decimos todo el mundo las hace, pero que son pecaminosas y a Dios no le agrada. Por ejemplo, no pagar lo justo, mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos, si queremos que el fuego arda, primero debemos sacar las cenizas y ponerlas lejos de nosotros, así como lo hacía el sacerdote. ¿Qué cenizas hay en tu vida que aún no has echado fuera y que impiden la comunión diaria con Dios? ¿Qué cosas hay en tu corazón que están impidiendo la presencia de Dios? Que la presencia de Dios arde en tu vida. ¿Qué cosas tienes que sacar y echarlas lejos de ti? Que Dios te ayude a poder identificar estas cosas y sacarlas de tu vida para que no impidan que el fuego de la presencia de Dios arde en tu corazón cada día. En segundo lugar, el sacerdote debería poner leña al fuego. Dice el versículo 12,
el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Había que poner leña cada día para que el fuego no se apague. El sacerdote tenía que hacer esto 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde. Aprendí que hay diferentes tipos de leñas. Una leña que sirve para encender el fuego, otra más gruesita que mantiene el fuego ardiendo y a la vez prende los troncos más grandes. Y están estos que son más gruesos y mantienen el fuego toda la noche. Queridos, la leña en términos espirituales está representado por nuestra vida devocional cada día. La oración, la lectura de la palabra, la meditación, el ayuno, la lectura de buenos libros, el escuchar música cristiana, mensajes cristianos, etc., son leña para nuestra vida. Si queremos que el fuego esté encendido, debemos poner leña cada día. No una vez a la semana, no solo el domingo, sino cada día. ¿Sabes una cosa, querido? El peligro es que si no estamos en comunión con Dios, cada día otras cosas tomarán su lugar. El poner leña sobre el altar va a mantener la presencia de Dios y de esa forma vamos a encontrar su dirección. Como lo dice Isaías 48:17, yo te enseñaré el camino que debes seguir. Primero, quitar las cenizas. Segundo, poner leña. Y en tercer lugar, si queremos que el fuego arda en nuestros corazones, debemos quemar todo el holocausto. Dice el versículo 12, y acomodará sobre el altar el holocausto y quemará toda la grosura de los sacrificios de paz. Holocausto significa totalmente quemado. Como lo dice el verso 8, esta es la ley del sacrificio que debe quemarse completamente. He leído la versión Palabra de Dios para Todos. El holocausto, queridos, era el sacrificio más antiguo de la Biblia. Se ofrecía holocausto cada mañana y cada noche. Dice Levítico 6:12, y acomodará sobre el altar el holocausto y quemará toda la grosura del sacrificio de paz. Todo el holocausto debería estar sobre el altar. Nada debía estar afuera. Todo el cordero debería ser quemado, aún las grosuras del animal, dice este versículo 12. Si queremos que el fuego de Dios arda en nuestros corazones, debemos consagrar toda nuestra vida al Señor. No debemos dejar nada fuera del altar. Y toda nuestra vida incluye nuestra vida familiar, nuestra vida sentimental, nuestra vida laboral, estudiantil, nuestra vida íntima. Todo debe ser consagrado al Señor. Las grosuras del animal están representadas por esas cosas internas que hay en nosotros, que no se ven, pero que impiden que la presencia de Dios arda en nuestras vidas. No se ven, pero nos afectan. Por ejemplo, los pensamientos, los sentimientos, las motivaciones, las actitudes. Estas cosas no se ven, pero ¿sabes una cosa? Dios las conoce. Dice el Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo. Si queremos que el fuego de Dios arda en nuestros corazones, debemos considerar toda nuestra vida al Señor. No debemos dejar nada fuera del altar. Debemos permitir que el fuego de Dios consuma todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. A manera de conclusión, queridos hermanos, si queremos vivir en comunión con Dios y sentir su presencia cada día, en cada momento, en cualquier lugar en donde estemos, primero debemos confesar nuestros pecados al Señor. Recuerda Salmos 32:1. Feliz, dichoso aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Puede hacer que este día te sientas indigno como David se sentía indigno en la presencia de Dios. Pero te invito a que tomes la decisión que David tomó. Dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Querido, si te has alejado del Señor,
si sientes que la has ofendido de alguna u otra manera, recuerda 1 de Juan 2:1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado. Intercede por nosotros y podemos con toda libertad venir y confesar nuestros pecados al Señor. En segundo lugar, si quiero tener tu comunión con Dios cada día, gozar su presencia en cada momento y en cualquier lugar, debo mantener el fuego encendido en mi corazón. El mandato del Señor es: el fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará, como lo dice Levítico 6:13. Hermanos queridos, Dios quiere hoy llevarte a un nivel más alto en tu vida espiritual. Pero para que esto sea posible, debes sacar las cenizas que apagan o que impiden que el fuego se encienda en tu vida. Pon en el altar de tu corazón leña cada día. Ora, lee la Biblia, ayuna, lee buenos libros, escucha mensajes cristianos, escucha música cristiana. Y en tercer lugar, consagra toda tu vida al Señor. Nada dejes fuera del altar. Como dice Romanos 12:1, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Poner toda nuestra vida en el altar, sin dejar nada a un lado. Todo es todo. Nuestra vida familiar, sentimental, laboral, estudiantil, etc. Si sacamos las cenizas, si ponemos leña cada día, si consagramos toda la vida al Señor, si hacemos esto, el fuego arderá continuamente y la presencia de Dios estará con nosotros en cada instante de nuestra vida. No importa dónde nos encontremos, ya sea en la universidad, en el colegio, el trabajo, la casa, el bus, etc., podremos disfrutar de la presencia del Señor en cada instante. Oremos. Querido Señor, ayúdame a recordar que si te ofendo, si ofendo tu santidad, debo pedirte perdón. Sé que tu voluntad es que no pequemos, pero si lo hago, ayúdame a recordar que tengo un abogado llamado Jesús. Ayúdame a mantener el fuego ardiendo en mi corazón. Ayúdame a sacar las cenizas, esas cosas que no te agradan en mi vida. Y ayúdame a poner cada día leña sobre el altar y a consagrar mi vida a ti. Gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres darme una vida plena y abundante. Yo sé que tú quieres que disfrute cada día de tu comunión y con tu ayuda sé que lo lograré. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.